Soy de Baracaldo, tengo 30 y tantos años y bueno, realmente yo trabajo como técnica de empleo. Yo estudié educación social, pues era justo en octubre de hacer 20 años que empecé a estudiar educación. Estudié aquí en el campus de Vizcaya, en la escuela de Arangoiti, que hoy en día pues, bueno, son viviendas, son todo edificios. Esa escuela no recuerdo o no sé cuándo se tiró y se transformó. Y bueno, estudié educación social durante 3 años y luego ya hubo un año que pues, bueno, decidí buscar trabajo, pero no encontré. Estuve dedicando el tiempo al euskera, estuve dedicando también a una formación de animación sociocultural y entonces yo decidí volver otra vez a la universidad para sacar la licenciatura de pedagogía en el campus de Vizcaya. La especialidad también pedagogía social. Si no estoy equivocada, aquí en educación social, en el campus de Vizcaya, yo estuve terminé la segunda promoción de educación social y pedagogía social, la especialidad social, creo que éramos la tercera promoción, entonces era todo muy nuevo, todo fue muy nuevo. Luego ya posteriormente, pues bueno, también luego conseguí una beca, estuve en el extranjero, una beca de Juventud Vasca Cooperante en Venezuela. Y luego, pues bueno, costó encontrar mi sitio aquí en Bilbao. Encontré una formación sobre el tema de orientación laboral y desde entonces, pues hace ya 10 años, empecé a trabajar como orientadora laboral, principalmente, en diferentes centros del Servicio Vasco de Empleo, de Lanbide, centros colaboradores. Y ahora, pues bueno, llevo aquí en la Federación Vizcaína de Empresas del Metal unos 3 años gestionando diferentes tipos de proyectos de empleo. Proyectos europeos para la reinserción dentro del sector metal y ahora mismo un proyecto del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales pues para trabajar con jóvenes menores de 35 años que estén en el extranjero y con intención de regresar a España. Pues realmente, haciendo un pequeño ejercicio de memoria, cuando yo estaba en COU, en el último curso en bachiller, que hoy en día es segundo de bachiller, si no estoy equivocada, pues mi primera opción era periodismo y luego la segunda opción era educación social, pero sin saber realmente lo que era. Sabía que era algo parecido a trabajo social, pero que luego pues, la diferencia entre trabajo social y educación social era que el trabajo de educador y educadora iba a ser mucho más directo con las personas, no iba a ser dentro de una oficina, mucho más técnico, más administrativo y demás. Entonces, bueno, eso era lo poco que sabía, entonces esa fue mi segunda opción a la hora de rellenar, de complementar la ficha, ¿no? La hoja que nos mandaban desde la UPV. Llegó julio, me llegó la carta y en periodismo no me aceptaron, por 0, no sé, poca nota. Y entonces, pues bueno, mi segunda opción era educación social. Entonces empecé en octubre y sin saber realmente lo que era, sin saber nada prácticamente, además incluso los profesores también que estaban, pues para ellos también era nuevo todo. Recuerdo un profesor que tuvimos en psicología evolutiva en primero que llegó a clase y lo primero que nos dijo: a mí me han dicho que tengo que venir aquí a dar psicología sin saber lo que es educación, pero bueno, yo como vengo a hablar de psicología no tengo ningún problema. Cuando empecé a estudiar, pues luego también empecé a, por decirlo de alguna manera, a meterme en este mundillo, ¿no? Estuve bastantes años, unos cuantos años, de voluntaria en el EISE de San Francisco, en Cruz Roja. Estuve también de voluntaria en Guaravide, en los centros de tiempo libre, también de colonias. Y luego también empecé ya también a hacer formación de monitora de tiempo libre y demás. Entonces estaba viendo, ¿no? Con la práctica, con el voluntariado, pues que esto me estaba gustando. Además, incluso al principio, cuando yo empecé educación social, pensé, digo, bueno, pues 3 años, la diplomatura, y luego igual si hago un curso puente o lo que sea, me meto a periodismo, o también igual otra opción era comunicación audiovisual. Pero a medida que iba pasando los cursos, iba pasando el tiempo, me estaba dando cuenta que esto me gustaba. Pues he estado durante 7 años trabajando como orientadora en diferentes servicios de Lanbide, del Servicio Vasco de Empleo. Entonces, bueno, eso ha sido principalmente dentro de como técnica de empleo mi base más importante. Al final, cuando estás en un servicio, en una oficina de orientación, pues trabajas directamente con las personas a nivel individual y a nivel grupal. Y sobre todo, pues bueno, está todo encauzado y sobre todo la base es el empleo, pero al final lo que tienes es que con las personas cuando tienes cara a cara hablas del empleo, que también es importante y está claro que para vivir en Bilbao en el 2016 el trabajo es importante, pero luego al final también, pues bueno, vas también tocando otras áreas de las personas, más a nivel personal. Entonces, bueno, esa es un poco mi base, ¿no? Y luego ya queriendo sin querer, mi vida profesional ha ido girando alrededor del trabajo. En mi trabajo hablo del trabajo,
cuando estoy fuera de mi trabajo, mucha gente me habla de trabajo, entonces pues bueno, mi vida últimamente pues gira, pero eso es principalmente donde he estado. Pues ahora, por ejemplo, en este proyecto que estoy llevando es muy cortito. Esto es un mini job, que es también un término que se lleva mucho ahora, son 12 horas a la semana lo que estoy trabajando. Entonces es todo formación. Toda la relación que tengo con las personas es por mediación de correo electrónico, Skype y demás. Pero por ejemplo, cuando estaba orientadora, casi todo se basaba en tema de citas, estar con una persona, explicarle los servicios, qué necesidades tenían, pues a nivel de herramientas, entrevista de trabajo y demás. Entonces, bueno, pues generalmente ese era mi día a día, tanto trabajarlo a nivel individual como trabajarlo también a nivel grupal. El tema de la pues, ayuda de las personas en la búsqueda activa de empleo. La mejor, pues hombre, la experiencia es mejor, es igual muchas veces cuando vas, sobre todo en este trabajo, tienes la oportunidad pues, de poder estar con la misma persona durante un tiempo y puedes ir viendo, ¿no?, esa evolución, ¿no? Vas viendo esa evolución de esa persona igual que se acaba de quedar sin trabajo, como al principio cuando estamos en una situación de desempleo y que muchas veces esa situación es porque pues no deseada, pues cómo nos lo planteamos, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora tengo este parón, aunque no lo quiera, pero el nivel de motivación es alto. Pero a medida que va pasando el tiempo y viendo que esos resultados no están siendo los que estábamos buscando, pues vas viendo también cómo la persona, ese nivel de motivación, ese pico alto, va bajando y tú lo vas viendo y le vas acompañando. Hombre, lo ideal sería que en ese itinerario la persona al final, después de formarse y demás, pues se consiga ese trabajo deseado. Eso la verdad pues es bastante gratificante, ¿no? Puede ocurrir también que cuando estás en ese servicio, cuando estás de orientadora, mucha gente cuando se despide, lo último que te dice es ojalá que no te vuelva a ver nunca más. Pero bueno, que luego también ya un servicio de empleo no hace falta estar en situación de desempleo para poder acudir. Entonces, a veces también cuando son sobre todo recorridos, itinerarios largos, pues al final, quieras o no, el vínculo ya no solamente es profesional. También, pues bueno, también se hablan de muchas cosas de aspectos más personales, la persona, yo también, puedo contar cosas mías personales. Entonces eso es lo más enriquecedor, ¿no? El saber conocer las vivencias de la persona, las opiniones, la trayectoria, el poder compartir. Lo peor es cuando la persona viene con un nivel de motivación muy bajo y una situación muy desesperante. Pues porque a nivel económico, a nivel de necesidades básicas, prácticamente a veces no las tiene cubiertas y entonces eso es duro. El poder conseguir ayudar a la persona, aunque sea durante una hora que tiene esa cita contigo, pues al menos que esa hora sea fructífera y que se consiga algo. Pero a veces es duro, eso es bastante duro. Pues pensando en esto y echando cuentas, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, cuando estábamos en la uni, éramos unos 120 y 130 en clase. Y más o menos éramos 100 mujeres y 30 hombres. Y ha pasado el tiempo y más o menos con la mucha gente que mantengo contacto, pues no sé por qué, pero la mayoría de los hombres están trabajando como educadores. Y muchas de las mujeres, no todas estaban trabajando como educadoras y demás. Y entonces, yo creo que, por ejemplo, en la educación social todavía el hombre es como, no sé por decirlo de alguna manera, un valor bastante apreciado. Porque yo, por ejemplo, también a nivel profesional, trabajar con hombres en servicios de empleo, en estos 10 años han trabajado con 2 en la misma oficina. Además, siempre hemos sido mujeres. Al final siempre se dice, ¿no?, que la labor de la mujer muchas veces, sobre todo en estas ramas, es más asistencial, que a la hora de poder comprender, a la hora de poder comunicarnos, pues a las mujeres puede resultar más fácil. Pero luego al final también muchas veces es lo que ocurre, ¿no? O sea, en un campo u otro, pero no sé por qué, lo dicho, los hombres, al menos la mayoría de los hombres que estuvieron estudiando conmigo y hoy en día mantengo contacto, todos están trabajando como educadores, en un sitio o en otro. En cambio, también éramos muchas más, pero no todas estamos trabajando en este ámbito. Entonces todavía hay mucho que por hacer. Somos muchas más en clase, en el trabajo y demás, pero todavía no nos saben valorar, yo creo que tanto. Hombre, yo hablo por mi experiencia, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo terminé la educación social en la universidad, mi ideal, mi objetivo hubiese sido trabajar con menores. Sobre todo con menores en situación de riesgo, ¿no? Y estaba trabajando en un centro, estuve las prácticas el último año, estuve haciendo en un centro, pues bueno, que tenían, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Centros, bueno, los menores están cumpliendo
sentencias judiciales, un centro de educación cerrada. Es que ahora mismo no sé cómo se les denomina. Bueno. Y yo recuerdo que, por ejemplo, yo estuve luego también en verano, yo estuve haciendo las prácticas como educadora en actividades de la vida cotidiana, etc. Y luego en verano estuve trabajando pues cubriendo a la persona que era de maestra de aula. Y yo sé que ahí, por ejemplo, si hubiese sido hombre, pues seguramente a partir de septiembre hubiese trabajado allí. Pero hoy en día no. Y bueno, pero cuando aquello pues era mujer, no sé si eran otros tiempos, otras mentalidades pero no trabajé, no me quedé allí. Hace 3 años estuve trabajando en un piso de acogida con menores, prácticamente todos éramos mujeres, pero para mí ya, por ejemplo, ya en ese caso ya, como por decirlo de alguna manera, ya se me había pasado el arroz. Ya con menores no quise. Entonces, bueno, pues al final muchas veces el trabajo sobre todo es más a nivel de oficina. Más de también intervención, pero al menos por mi experiencia mi trabajo es intervención, pero dentro de una oficina. Yo, por ejemplo, en calle no he trabajado nunca, o en tiempo libre también. También es un sitio donde las mujeres también pues, somos bien recibidas, por decirlo bueno. Pero esto es opinión mía y hablo por mi experiencia. Pues qué valores, pues sobre todo el aprender mucho de las personas con las que he compartido, porque al final por mi trabajo he estado con gente de todo tipo, desde personas que están trabajando en el sector de trabajando como peones, a personas que han estado dirigiendo empresas, a personas amas de casa que quieren incorporarse en el mercado, que va a ser su primera vez, gente recién formada, recién licenciada o licenciado y que van a estar en la primera búsqueda del primer empleo. Entonces eso para mí ha sido muy enriquecedor, aprender también a tratar directamente con la gente. Yo, por ejemplo, también, yo cuando estaba en la uni, yo me acuerdo que en los primeros años, yo cuando venía del instituto, bueno, del colegio de monjas, yo estudié con las monjas hasta el último año. ¿En qué colegio? En Bayón Baracaldo, en Simonas. Y bueno, pues ahí era bastante retraída, quiero decir, en el sentido de me daba mucho apuro de levantar la mano. Luego ya en clase, por ejemplo, cuando estuve aquí en educación social, yo me acuerdo cuando aquí teníamos comisión de prácticas y yo estuve en la comisión y luego estar relacionada directamente con personas y demás, pues me hace que sea más extrovertida, que no tenga problema en principio para poder hablar con la gente. Entonces eso también es importante. Y luego también el saber escuchar y el saber observar, ya no solamente a nivel verbal, sino también en comunicación no verbal. Pues, por ejemplo, en lo que es en mi campo, en el campo laboral, el tema de las nuevas tecnologías está jugando un papel bastante importante, lo que es Web 2.0 y demás. Pero luego lo que es la base de educación y la base siempre ha sido la misma, ¿no? Es decir, a nivel profesional, por ejemplo, a nivel laboral, cuando hablamos de lo que siempre se ha conocido como el saber hacer, pues hoy se conoce más como el tema de competencias profesionales, el tema de capacidades, actitudes, pero que esos son términos que siempre se han utilizado. Pero bueno, que al final yo creo que la base siempre se ha mantenido, lo único que muchas veces cambia el término y luego también el papel de las nuevas tecnologías. Pues la formación va a ser ya de por vida, formación continua y ya de por vida, porque yo, por ejemplo, todavía sigo estudiando. Estoy, por ejemplo, ahora mismo, casualidad, la próxima semana, el 31 de marzo, empiezo un curso por la UNIR. UNIR es la Universidad Internacional de La Rioja y voy a hacer un título propio de educación en inteligencia emocional, experta en inteligencia emocional. Al final también, pues bueno, este trabajo también yo creo requiere también una formación continua y luego yo creo que también por la forma de ser, los que somos educadores y educadoras, siempre estamos continuamente ahí con el chincho, ¿no? De, ay, pues este curso, esta formación, ay, esto también me interesa y demás. ¿Y de qué trata eso que nos acabas de decir? El tema de inteligencia emocional es el tema de las emociones, saber reconocer las emociones y saber gestionarlas. Eso es muy importante, al final todos y todas nos movemos con las emociones. Desde pequeñitos ya sabemos reconocer las más básicas, cuando tenemos miedo, alegres, la tristeza. Entonces, pues bueno, al final también es saber gestionarlas. A veces puede haber personas, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia no solamente es a nivel intelectual, sino sobre todo también a inteligencia emocional. Entonces también, por ejemplo, en mi trabajo es muy importante también
saber gestionarlas, en saber identificarlas primero, en saber gestionarlas, en saber, pues al final lo que ocurre, imaginaos una misma situación, que las 4 que estamos aquí la vivimos, es la misma, la intensidad puede ser también la misma, pero luego cada una vamos a saber llevarlas de una manera diferente. Entonces también ahí juega mucho un papel importante en nuestra inteligencia emocional, cómo poder gestionar. ¿No? Pues al final mucha gente que igual el mismo hecho le da mucha más importancia o menos importancia, y es también por el tema de las emociones. Yo, por ejemplo, es lo siguiente que voy a hacer. Ahora, eso es primicia. El 4 de abril empiezo a trabajar en la Fundación EDE para trabajar en un proyecto europeo para el tema de servicio de empleo, como técnica de empleo con mujeres maltratadas. Entonces, ahí, por ejemplo, el tema de las emociones, ahí es trabajar con ellas como técnica de empleo, trabajar la búsqueda de empleo, pues ya sea un empleo ordinario, una empresa de inserción y demás, pero también hay otras personas, por supuesto, hay otros profesionales que van a trabajar otro área de esas personas, con esas personas, pero al final seguramente que queriendo o sin querer, pues esa parte emocional, esa parte más básica de la persona también hay que trabajarla. Entonces, pues bueno, ahí por ejemplo también es importante. Pues el conseguir el no implicarte con las personas, sobre todo eso es bastante difícil, porque al final, sí, sabes que esa persona al final cuando se vaya a marchar va a ser un número expediente, pero es muy difícil el poder romper. Lo ideal sería eso, poder decir, bueno, pues de 8 a 5 estoy trabajando en la oficina, estoy atendiendo a tal persona, luego a la otra, y a las 5 es mi hora de salida y me voy, pero a veces es muy, muy difícil. Eso yo creo que es la parte más dura, porque al final también la gente, incluso en momentos como ahora, las situaciones que están viviendo muchas personas son situaciones bastante negativas, bastante malas. Y no sé por qué, pues cuando incluso a veces está incluso más fácil, ¿no? El poder sincerarnos, el poder hablar y el poder abrirnos ante una persona que no conocemos. Soltar todo lo que tenemos, todos nuestros miedos, todas nuestras dudas, todas nuestras preocupaciones. Lo soltamos ahí delante de la persona, que en este caso soy yo esa persona, lo suelto, incluso simplemente esa cosa tan sencilla ya me libera, aunque luego yo no pueda, yo por supuesto no tengo, debajo de mi mesa no tengo un saco con profesiones, con trabajos. ¿Y tú qué quieres? Pues administrativo, pues toma, un trabajo administrativo. Pero aunque no pueda hacer eso, que mi objetivo al final no lo consiga, pero la persona que igual en ese momento pueda soltar todo y eso es muy difícil de poder oírlo, escucharlo, y lo ideal sería no retenerlo y decir, bueno, hay esta persona, ahora me estoy con otra cita, y eso a veces cuesta. Son muy pocas las ocasiones que me ha pasado, contadas con los dedos de una mano, pero es difícil. Y a veces incluso esas situaciones en las que ya estás tocando un campo personal, intentas hablarlo con otra persona, al menos que a nivel profesional sea igual que tú, pues aunque sea pues igual que han hecho conmigo, soltarlo, intentar soltar todo esto que tengo aquí dentro y cómo organizo y demás, pero a veces es muy difícil el no llevarlo al campo personal. Porque además incluso a veces también puede ocurrir, ¿no? A veces hay gente que también confunde. Me refiero pues sí, a nivel de titulación, yo soy educadora social y soy pedagoga, pero luego ha habido, en el servicio de orientación, por ejemplo, hay gente que se pensaba, que se lo tomaba, incluso me lo decía, ¿no? Pues que ir a la psicóloga una vez cada 15 días o lo que sea, soltar todo, aunque luego no estás hablando de trabajo, pero soltar todo y ya me quedo mejor. Que igual también es fallo mío, ¿no? Es decir, al final yo tengo que saber dónde tengo que poner el límite, dónde tengo que poner la barrera, pero bueno, viendo también a la persona, y soy yo la que también permito llegar hasta aquí, porque al final también yo mi trabajo no me lo tomo solamente como informar, ¿no? Pues bueno, pues venga, ¿qué es lo que quieres hacer? El currículum, bueno, pues venga, pues datos personales, tema de formación, experiencia, lo tienes que poner así y ya está. ¿O qué quieres? ¿Enviar a una oferta de empleo? Pues mira, hacer la oferta. Mi trabajo yo por lo menos no lo planteo así, como solamente mera información, sino también sé que muchas veces me implico y me gusta. Es que realmente es porque me gusta. Puede ocurrir, ¿no? Es decir, nos puede pasar cuando vamos, por ejemplo, a tomar un café, a una cafetería. Las funciones
¿qué va a hacer la persona? En este caso, el camarero o la camarera van a ser las mismas. Pero dependiendo de quién esté en la barra, pues me apetece o no me apetece ir a tomar algo o lo que sea. Pues en este trabajo ocurre lo mismo también. Que muchas más que veces, más que el profesional es la persona que está detrás de la mesa. Entonces eso cuesta. Primero creer en ello. Y sobre todo ser una persona crítica, que el hecho de ser crítico no es malo. Es decir, no, por supuesto, decir lo que piensas y lo que opinas, pues no, todo desde el punto de vista, desde una asertividad, pues eso es importante. Hombre, yo por ejemplo, a nivel personal, también. Yo por ejemplo, yo tengo claro que yo soy educadora a nivel profesional. A nivel personal, para mí no es mi estilo de vida. No es, a ver si me explico. Quiero decir, yo diferencio muy bien mi trabajo a mi vida personal. Otra cosa es luego ya también que en mi trabajo contacte con gente, conozca gente y que me cueste, pues bueno, desvincularme. Pero yo, hombre, tampoco es que sea diferente, ¿no? De 8 a 5 no soy de una manera y luego a partir de las 5 soy otra. Pero características que tiene que tener una buena educadora, pues ser una persona directa, además ser muy buena comunicadora, saber escuchar, empatía, asertividad. Todas esas cosas que seguramente que ya... Sí, los que solemos dar en clase. Eso es, pero que luego cuesta, quiero decir, al final también puede ser, ¿no? Pues yo me considero una persona asertiva, una persona comunicativa, una persona... Pero que eso luego ya en la práctica es cuando hay que verlo. Porque al final, yo por ejemplo lo veo también, ¿no? En mi trabajo, ¿no? Pues personas que igual se consideran buenas comunicadoras, les pides que expliquen su trayectoria profesional, su currículum, y aparte que no se acuerdan ni de fechas, ni de nombres, ni demás, dices, pues bueno, ahí tienes un ejemplo, ¿no? De si es buena o mala comunicadora. O luego también, pues eso, cuando como educadores también una de las funciones es formar, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, pues ahí también eso también se nota. La más importante, la primera educación social, que a partir de ahí fue lo que hizo que todo empezase a coger forma. Y luego ya en educación social estudié del 96 al 99 y luego en el 2004 hice la formación de orientación laboral, una formación, un programa subvencionado por Diputación. Y ahí, pues bueno, fue cuando ya también hay un corte importante en mi formación y a partir de ahí ha sido todo lo que a nivel profesional, todo mi trabajo girado en el área de empleo y orientación. Sí, he tenido muy pocos. Hombre, igual, otra cosa es igual también es, por ejemplo, con las personas. Al final también puedes correr el riesgo de que la persona que tengas delante no filtra. Me refiero a que empieza a contarte cosas y decir, pero esta persona no sabe con quién está hablando. Me refiero a eso, ¿no? Pues gente que igual está cobrando algún tipo de ayuda, algún tipo de ayuda económica por parte de alguna administración pública, pues porque en este momento pues no está en una situación, su situación personal, pues no le obliga a tener que pedir esta subvención, pero está que igual luego esa persona está trabajando en B y te lo cuenta. Y dices tú, pero esta persona no se está dando cuenta con quién está hablando, o incluso a veces también alguna vez, lo que estábamos hablando, ¿no? Hay personas y personas, y tú permites, y tú eres al final la persona que tienes claro que estás en tu propia casa y que tú eres la que decides, pues bueno, por decirlo de alguna manera, las normas del juego, ¿no? Incluso alguna vez también, alguna persona también le aconsejas, le recomiendas ese trabajo B que le ha salido, que lo coja, no lo coja, o que negocie, pues si es por horas, a cuánto el precio de la hora, etcétera, etcétera. Bueno, eso, un problema ético no lo diría, ¿no? Pero bueno, a veces, pero muy pocas veces ha sido. Y sobre todo al final ha ganado más lo profesional que lo personal. No lo sé. La verdad es que cuando estuve leyendo la pregunta y eso, digo, no lo sé. De momento llevo en esto algo más de 10 años. Me gusta. ¿Y te sientes realizada en cuanto a tu trabajo? O sea, Sí. ¿sientes que te completa y todo eso? Sí, hombre, hay muy momentos malos,
Porque al final, al menos por mi experiencia, ¿qué es lo que ocurre? No sé, mi trabajo depende todo de proyectos y de subvenciones públicas, ya sea subvención del Gobierno vasco, ya sea subvención del Fondo Social Europeo, ya sea subvención del Ministerio de Empleo. Entonces, al final también estabilidad, yo por lo menos de momento no la he encontrado. Porque ahora, por ejemplo, estoy aquí, dentro de poco empiezo a trabajar en otra fundación, aquí estoy durante estos últimos 3 años, he estado yendo y viniendo. Entonces, pues bueno, de estabilidad realmente, yo por mi parte, la educación social no me la ha dado. No me ha dado nada. O sea, que estáis bastante condicionados. Yo sí, porque todo depende de subvenciones, al final es lo que tienen. Al final, aunque ahora también los educadores están entrando en otro tipo de, pues en escuelas, en hospitales, que al final, pero bueno, seguramente, no lo sé, desconozco cómo funciona, pero también serán proyectos que tendrán una fecha inicio y una fecha fin, que depende de subvención y de partida presupuestaria. Entonces eso al final hace que esa estabilidad, pues mucha gente igual seguramente que esté en este área o en tema de algún programa, hay para mucha gente que el 31 de diciembre del 2016 se acaba su contrato o se acaba ese proyecto, ese programa y luego a partir del 1 de enero del 17 pues ya se verá.